Les voy a explicar primeramente la temática de la mesa de análisis. La mesa de análisis consta de 4 rubros, en los cuales me voy a permitir dar una introducción y plantearles una pregunta. Ustedes posteriormente tendrán 10 minutos para desarrollar la respuesta que ustedes consideren a estos cuestionamientos, y al final, para el público aquí presente y para el público que nos escucha a través de Legal Cloud, pues serían las preguntas de retroalimentación, ¿sí? Primer rubro, fundamento de los derechos de los contribuyentes. Si bien es cierto, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución establece que es obligación de los contribuyentes, de los mexicanos, contribuir al gasto público, ya sea en los 4 niveles, Federación, Ciudad de México, estados y municipios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, se advierte que el constituyente utiliza como el operador deóntico la palabra obligación. Por esta razón, la obligación de contribuir se encuentra fuera del capítulo de los derechos, y sus garantías, de los derechos fundamentales y sus garantías. Por esta razón, ¿habría algún asidero constitucional para los derechos de los contribuyentes en su acción de contribuir a los gastos? Por favor, primero las damas, maestra Magali. Wow, espero, no soy especialista como el doctor en el tema, pero en realidad sí, definitivamente sí. Nuestra Constitución, hace muchos años, cuando recién nació, se consideró una de las más avanzadas. Todos sabemos que los derechos humanos, hay los de primera, los de segunda, los de tercera generación, etcétera. Entonces, los derechos económicos y sociales fueron los primeros que estaban incluidos en los primeros artículos, era lo que nosotros denominamos garantías constitucionales, pero eso no se consideró de avanzada porque tenía garantías sociales y garantías del trabajo, por ejemplo, el 123 constitucional, etcétera. Eso significa que no importa dónde estén, la Constitución no es válida porque un artículo esté en una determinada parte, y si no, el de contribuir, fíjate dónde está y todo lo que hace por nosotros. Así que el orden de los factores no altera el producto en cuanto a la Constitución. Lo que sí no encuentro en la Constitución específicamente un artículo que hable de los derechos humanos de los contribuyentes. Eso no quiere decir que no existan. Nuestra Constitución, siempre denominamos a los primeros 29 artículos garantías constitucionales. Fuimos muy criticados por eso, porque el derecho humano, que hoy se llama derecho pro persona, es algo inherente a todos, y la garantía es la manera en que éste se protege de llevarse a cabo. Entonces, los tratadistas decían que era incorrecto, como le llamábamos nosotros, garantías constitucionales. Así que nuestra Constitución tuvo una importante reforma en el 2011, el artículo primero, que la verdad es un poema, es excelente, me encanta, y el resto pues una modificación que puede sonar más de nombre que de realidad en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí están allí. Recordemos que el artículo primero protege lo que le llaman hoy por hoy los estudiosos del derecho constitucional. Tenemos un bloque constitucional que engloba a la Constitución, los tratados internacionales suscritos por México que hablan de derechos humanos, cualquiera que estos sean, y además tenemos firmados un montón, y las leyes federales, por debajo las leyes locales, etcétera. Entonces, es lo que le llaman bloque constitucional, a lo que tienen que adherirse los juzgadores, todas las autoridades, y el respeto, por supuesto, a los derechos humanos. Entonces, creo que basta con los artículos que tenemos y con las convenciones y tratados que tenemos firmados para que realmente sí podamos ser una defensa real de los derechos humanos de los contribuyentes. Muchas gracias, maestra, doctor Robertson. Bueno, de lo poquito que ya me dejó la maestra Magali, porque lo ha expresado muy completamente y muy clarito,
Yo creo que los derechos humanos de los contribuyentes sí están muy palpables ahí en la Constitución, desde el 1 hasta el último transitorio, ¿sí? En lo específico, el 31 cuarto, pues sí nos da por lo menos 3 derechos humanos. Uno que es la proporcionalidad, otro que es la equidad, y el más importante para mí, que es el de legalidad, ¿sí? Entonces, ya nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esa segunda sala, que si bien es cierto las leyes fiscales son restrictivas, pero también es cierto que como derecho humano a la proporcionalidad, ¿qué crees, contador? Muchas veces, o la mayor de las veces, no ocupas un CFDI para poder hacer una deducción. He ahí, por ejemplo, el derecho al mínimo vital, ¿sí? Y es un derecho humano, que nos dice el Pleno de la Corte, si no completas ese derecho humano al mínimo vital, no estás llamado a contribuir, así de fácil, ¿sí? Aún así, las propias leyes fiscales te digan, es que tienes nada más estas deducciones. Bueno, en el 27.1 tienes todas las que quieras, ¿sí? Y en el 28 también hay unas que te dicen que no, aunque diga que no es deducible, pero tienes un montón más de deducciones. Entonces, mis queridos amigos, si en mi opinión, los derechos humanos sí están constituidos, mejor dicho, no están constituidos en la Constitución. La Constitución te los reconoce, que es muy diferente. Antes de la reforma del 11 de julio de 2011, la Constitución te los daba, te daba garantías, ¿sí? Actualmente, mis queridos amigos, el nuevo paradigma, pues ya ni tan nuevo, pero ya tenemos varios años, pero muchos abogados todavía me dicen que cuando se modificó, ¿sí? Y en cuanto a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ni siquiera saben que tiene más de 10 años de existencia. Entonces, mis queridos amigos, en mi opinión, la Constitución sí te reconoce como contribuyente, aún así no estés inscrito en el padrón de RFC, todos somos contribuyentes. Desde que naces ya eres contribuyente, y desde que gastaste tu primer paquetito de chicles, ya eres contribuyente. ¿De qué? De impuestos indirectos. Entonces, mis queridos amigos, por el solo hecho de ser humano, eres contribuyente. Y la Constitución, como los tratados internacionales, te reconocen, pero un titipuchal de derechos humanos, a la propiedad, a la legalidad, a la vida jurídica, a la vida económica, en fin. Entonces, sí contamos, por más que diga que es una obligación el contribuir al gasto público, pero también la primera sala de la Corte hace algunos años ya nos dijo que no es que sea tanto obligación, que es por amor a México, ¿sí? Que es por aquello que decía un presidente chaparrito, penoncito, bien orejón que tuvimos, ¿sí? Que es por solidaridad, para que el Estado pueda cumplir realmente, por lo menos con 2 cardinales de la Constitución, el 3 y el 25. Lo que es la educación y el libre progreso del país. Es cuanto, mi querido amigo. Muchas gracias a los ponentes. Vamos a pasar a la segunda vertiente de esta mesa de análisis, ponderación de derechos. Si bien es cierto, en la evolución de los derechos humanos, todos se encuentran al mismo nivel, existen colisiones de derechos. Por ejemplo, pondría el derecho de huelga con el derecho a la educación, en el cual ambos derechos están representados o están reconocidos en la Constitución, y cuando algún sector sindical quiere entrar a huelga, pues los alumnos tienen la facultad de acudir al juez de distrito a solicitar que no se les viole su derecho a la educación. Y por lo tanto, el operador jurídico, en este caso un juez de distrito, puede resolver ese conflicto entre derechos humanos, estableciendo directrices razonables para que ambos derechos se tutelen en determinado caso sin afectar su ejercicio. Esta ponderación o este ejercicio
de pesos y contrapesos en los derechos humanos. En materia fiscal, su evolución ha sido precaria. Por ejemplo, hablamos de las jurisprudencias emanadas por la Corte para mencionar que no procede la suspensión provisional contra la publicación en 69B, contra la cancelación de certificados de sellos digitales o bien contra la cancelación del registro del contador público autorizado para dictaminar. ¿Cuál en un ejercicio de ponderación, generalmente el juez de distrito, la Corte inclusive, ha considerado que se pondera por primer orden el derecho de los contribuyentes al debido proceso y por otra parte el interés del Estado en recaudar. Ese ejercicio de ponderación generalmente lo gana el Estado. Es válido en nuestro sistema garantista, nuestra Constitución de Corte garantista, que siempre en atención al principio del interés público se le niegue el ejercicio del derecho a los contribuyentes. Doctor Robertson. Hola, ¿qué tal? Mira, yo creo que no es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que partir de lo que nos dice la contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 29311. Nos dice en muchas palabras que tenemos dos herramientas de interpretación y la más importante de ellas, sin decirte la otra, es el principio pro homine. ¿Qué quiere decir el principio pro homine? O pro persona, que debemos de buscar la interpretación más favorable hacia la persona, hacia el ser humano. ¿Sí? Ok. Hay muchos casos en los cuales nos llega una visita domiciliaria y ¿qué crees? No quiero aportar la documentación. ¿Será legal bajo el principio de preeminencia del interés social y ponderación del interés social que somos todos, entregar la documentación porque una autoridad fiscal o que dice que ella es fiscal, la debemos de entregar? ¿Sí? Yo creo que debemos de valorar. ¿Por qué? Porque ya la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que está por encima de todo nuestro derecho humano a la presunción de inocencia y sobre todo a no declarar ni de verbal ni por escrito en mi contra. ¿Sí? 2. El 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos me dice lo mismo, en conjunción con el inciso G o H del 8.2, que quien ha leído la convención, pues me va a decir, oye, güey, pero eso es, perdón por la palabra, pero soy sinaloense y así más o menos me expreso. ¿Sí? No se me ha podido quitar. Entonces, mis queridos amigos, me podrán decir, es que el 8.2 se dedica a la cuestión penal y estamos en cuestión fiscal. Sí, nada más que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos me ha dicho que como el 8.2 depende del 8.1, pues, y en el 8.1 nos dice que es aplicable las garantías judiciales, porque es una garantía judicial, que se aplica en cualquier materia, en civil, en mercantil, en laboral, en fiscal y en cualquier materia. Entonces, mis queridos amigos, todos los derechos, las garantías mínimas nos dice, son mínimas, que nos aplican el 8.2, como lo son la presunción de inocencia y el no declarar en mi contra, ya sea verbal o por escrito, o bien entregar pruebas que me van a perjudicar. ¿Qué crees? Eso es inconstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inconvencional. ¿Sí? Ahora entonces, si la 29311 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque después hayan dicho la primera y la segunda sala que esto no aplica a la materia fiscal, claro que aplica a la materia fiscal. Bueno, ahora, aterrizando un poco al tema del 69, de la publicación de listas y demás, si voy yo a un juicio de amparo indirecto, donde le solicite al juez que no